vamos a hablar de la personalidad y deidad del Espíritu Santo. Vamos a comprender que el Espíritu de Dios es una persona y vamos a comprender que es Dios mismo. Amén. Entonces, para entender eso, para poder establecer que el Espíritu Santo es una persona, debe cumplir por lo menos, yo establecí aquí 3 características o cualidades básicas. La primera es que toda persona tiene capacidad de razonar. Número 2, que toda persona tiene capacidad de experimentar emociones. Y número 3, toda persona tiene capacidad de tomar decisiones. Si usted se da cuenta, estas 3 cualidades hacen o denotan o dan como las características de que son cualidades básicas de una persona. Una persona puede razonar, una persona puede sentir emociones y una persona puede decidir. Entonces, veamos la capacidad de razonar. Si usted me acompaña, por favor, y vamos a Romanos capítulo 8, Romanos 8 y verso 27, dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, si usted se da cuenta, también Primera de Corintios capítulo 2, verso 10, si lo vemos ahí en pantalla, Primera de Corintios 2:10 dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Ahí fíjese que está hablando, la E mayúscula denota que está hablando del Espíritu de Dios. Y porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Significa que el Espíritu de Dios tiene capacidad de razonar o de raciocinio, de escudriñar, tiene la capacidad, hermano, de interpretar. Eso tiene que ver con la razón. Número 2, el Espíritu de Dios también posee emociones. Él es sensible y eso es algo que tenemos que entender mucho o captar con mucho cuidado, porque la Biblia me enseña que el Espíritu Santo se contrista o se entristece, se apaga, ¿verdad? Significa que Él tiene emociones. La capacidad del Espíritu Santo de experimentar emociones nos debe a nosotros llevar a entender cómo relacionarnos con Él, de qué manera nos tenemos que relacionar para que Él no se apague, no se entristezca en nuestra vida. Fíjense lo que dice Isaías 63:10. Mas ellos fueron rebeldes, dice, e hicieron enojar su Santo Espíritu. Mire qué tremendo. Ahí no dice que fue Dios quien se enojó, sino el Santo Espíritu o el Espíritu Santo se enojó, por lo cual se le volvió enemigo. Mire qué tremendo esto. Significa que debemos cuidar la forma en que nosotros nos conducimos, porque dice la Biblia ahí que por la rebeldía de ellos el Espíritu Santo se enojó, y no solamente se enojó, sino que se volvió enemigo de ellos mismos, y Él mismo peleó contra ellos. Entonces mire qué tremendo, y hasta dónde podemos llegar si no entendemos que el Espíritu Santo también se enoja, se alegra, se entristece. Ya lo vamos a ir viendo. Romanos capítulo 15, verso 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Vamos a ver el otro verso, 31. ¿No tenemos? Ahí está. Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Si ustedes se dan cuenta, también el Espíritu Santo tiene la capacidad de interpretar, de escuchar. Ahí dice que, si regresa al verso 30, ahí lo que está diciendo es que oremos, y que por el amor del Espíritu, oiga, capacidad de experimentar emociones. Ahí hablamos del enojo, aquí habla del amor del Espíritu. Significa que también el Espíritu Santo puede amar, y de hecho nos ama.
Qué impresionante saber que Él nos ama al igual que Dios nos ama y al igual que Jesucristo nos ama. También Efesios capítulo 4 y verso 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Todos esos atributos que usted mira me hacen entender entonces que el Espíritu Santo es una persona que tiene la capacidad, así como usted y yo, de experimentar emociones. Usted se enoja, también el Espíritu Santo puede enojarse, solo que Él se enoja por las razones correctas. Él se alegra, Él se contrista, Él ama, significa que tiene la capacidad de experimentar emociones. Si no, no podría relacionarse con nosotros, porque nosotros somos seres de alguna manera emotivos o emocionales. ¿Cómo transmitimos nosotros nuestros sentires? A través de las emociones, ¿verdad? Si usted imagínese que fuera una persona ecuánime que no experimenta ninguna emoción, ¿cómo le da a entender al otro que usted está alegre, que usted está enojado, que usted está triste? No podría. Igual el Espíritu Santo. Por eso necesitamos entender que nuestra conducta influye en nuestra relación con el Espíritu de Dios. Y luego, también el Espíritu Santo tiene la capacidad de decidir. Él es capaz de tomar decisiones por sí solo. En 1 Corintios capítulo 12 y verso 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, hablando del Espíritu de Dios, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Fíjese qué tremendo. Él tiene la capacidad de tomar la decisión de a quién repartirle dones y qué tipo de dones. O sea, Él es el que reparte los dones como Él quiere. Significa que el Padre le ha dado al Espíritu Santo la capacidad de tomar decisiones. Y eso es importante, porque entonces significa, hermano, que debemos comprender que los dones que se nos son dados porque el Espíritu Santo así lo quiso. No porque nosotros en particular lo quisiéramos. La Biblia dice: anhelad los dones y sobre todo que profeticéis, pero al final el que los reparte es Él. Amén. Entonces, puesto que el Espíritu Santo reúne las características y cualidades que definen a una persona, entonces concluimos que Él es una persona y no simplemente una influencia o una fuerza o una energía como algunos enseñan. Fíjese, ¿por qué es importante entender esto? Porque usted y yo nos vamos a encontrar por otros lados gente que de alguna manera trata de enseñar que el Espíritu Santo es una energía, o que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios, o que el Espíritu Santo, por ejemplo, hermano, ahora usted al hablar con diferentes personas, muchas veces usted no logra identificar si son de los verdaderos o no, porque a veces en el lenguaje pareciera todo igual, ¿verdad? Usted puede estar hablando con alguien que hasta le dice hermano y esto y que el otro y habla de Dios, pero hasta que usted llega a ciertos puntos medulares se da cuenta que a lo mejor no pertenece a la familia de Dios. Como por ejemplo, hablemos claro, por ejemplo, testigos de Jehová, por ejemplo. Ellos, hermano, manejan la retórica bien bonita y hablan de Jehová y hablan del Padre y esto y que el otro, pero cuando llegamos al tema del Espíritu Santo, ahí todo se desvanece. ¿Por qué? Porque para ellos el Espíritu Santo como tal no es una persona, sino que para ellos el Espíritu Santo es la fuerza o la energía de Dios obrando en nuestras vidas. Significa que para ellos el Espíritu Santo como tal, como persona y como nosotros lo creemos, no existe. Entonces, hermano, nos damos cuenta que no estamos hablando de lo mismo. También, si nos vamos por otro lado, entendemos que hay otras ramas, como por ejemplo algunas corrientes mesiánicas o judeo-mesiánicas o judeocristianas, que también asumen que el Espíritu Santo como persona no existe, sino que lo que ellos creen es que se habla del Espíritu de Dios, o sea que es Dios mismo actuando.
pero no creen en el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que entender claramente que el Espíritu de Dios no es la energía ni la fuerza de Dios. El Espíritu de Dios es una persona manifestada, y no solo manifestada, sino que también delegada para nuestro tiempo. Porque si usted se da cuenta, hermano, podríamos dividir, digamos, las etapas de la humanidad o las eras de la humanidad de la siguiente manera. Podríamos decir que existió o tuvimos la era del Padre, por ejemplo, cuando el Padre, hermano, se manifestó a la humanidad en los tiempos antiguos, cuando Abraham y todo el antiguo tiempo fue el Padre el que se manifestó. Pero luego se manifestó el Hijo. Pero el mismo Hijo dice en la Biblia: les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, rogaré al Padre para que les envíe al Espíritu de Dios. Entonces entendemos nosotros que Jesús se va, y quien es enviado para permanecer con nosotros es el Espíritu Santo. Por lo tanto, la Biblia al Espíritu de Dios, hermano, le dice que Él es el otro consolador. Él es el que está con nosotros, hermano, en el tiempo que nos ha tocado vivir. Por eso usted tiene que tener bien claro esto, para no caer, hermano, en el tema de que lo quieran confundir en cuanto a quién es el Espíritu Santo. Entonces la Biblia se refiere al Espíritu Santo como una persona. Veamos lo que dice Juan 16, 17. Juan capítulo 16 y verso 17 dice: entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Vamos más adelante. Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Veamos si está en el 19. Jesús conoció que querían preguntarle, y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? Vamos a ver: de cierto digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Quiero ver si es el 21 donde está, donde habla. Dice: la mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Vamos a ver, verso 22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Mire, aquí lo que quiero establecer es lo siguiente: que Jesús habla de una partida o de una ida. Él habla acerca de que no lo íbamos a volver a ver. A Él no lo vamos a ver, sino que dice que lo volveremos a ver después, cuando Él vuelva. Entonces, si Él se va y lo vamos a ver hasta que Él vuelva, entonces ¿quién está con nosotros? Si no está el Espíritu Santo con nosotros, entonces estamos solos. Por eso era necesario que se nos enviara otro consolador con las mismas características y con las mismas capacidades que tenía el primero. No solamente enviarnos una fuerza o un poder o una energía, sino alguien que estuviera con nosotros. Porque lo que la porción dice es, hermano, que prácticamente Jesús se va. Por eso es bien importante entender algo. Yo me pongo a pensar lo siguiente: nosotros necesitamos entender con quién nos debemos relacionar, incluso cuando oramos, incluso cuando nosotros, hermano, ¿cómo puedo decirle? Cuando necesitamos la ayuda del Espíritu de Dios, entender que Él está a la par nuestra. Por eso a mí me preocupa cuando nosotros comenzamos a ver un evangelio que va sacando al Espíritu Santo de la ecuación, y nos va quedando solamente una letra, y nos va quedando, hermano, solamente como una liturgia, como un ritual, pero no hay fluir del Espíritu de Dios. Porque entonces, ¿qué es lo que tenemos? Nos queda solo una religión, nos queda solo ¿qué? Un conjunto de normas que seguimos o cumplimos,
pero no hay vida en nosotros mismos, porque la vida la produce el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Ese es el poder que habita en nosotros. Jesús dice: yo me voy. De hecho, Él fue levantado. Y dice todavía en el libro de los Hechos, ¿verdad?, que cuando ven que Él estaba siendo levantado, dijeron: este a quien hoy ves que está ascendiendo, lo veréis regresar de nuevo. Pero nosotros no lo hemos visto todavía. Yo sé que esperamos su venida, pero mientras tanto, ¿quién está con nosotros? El Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, en la Biblia se le atribuyen al Espíritu Santo de Dios muchas funciones que pueden ser ejecutados solamente por una persona o por alguien, no por algo. Por ejemplo, hermano, el Espíritu Santo habla. Mire lo que dice Hechos capítulo 8 y verso 29. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Estamos hablando, hermano, libro de los Hechos. Estamos hablando de la propagación del Evangelio sobre la faz de la tierra. Estamos hablando que el Señor Jesucristo aquí ya fue levantado, resucitó y ascendió, está sentado en su trono, y ahora por medio del Espíritu Santo la iglesia comienza a avanzar, a crecer, y comenzamos a ver, hermano, cosas como esas, que el Espíritu Santo dijo, que el Espíritu Santo habló. Entonces quiere decir que si habla es porque tiene la capacidad de toda persona para comunicarse. Apocalipsis capítulo 2 verso 7 también habla algo de eso. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Fíjese: al que venciere le daré a comer del árbol de vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahora, significa que ¿quién es el que está hablando aquí? Es el Espíritu de Dios el que está hablando. ¿Quién le habló a Felipe? El Espíritu de Dios le habló a Felipe. No dice que fue Jesús, ni tampoco dice que fue el Padre, sino que fue el Espíritu de Dios el que le habló. También el Espíritu Santo enseña. Veamos lo que dice Juan 14, 26. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Significa entonces que el Espíritu Santo, note dos cosas preciosas ahí. La primera es que la palabra consolador está con C mayúscula, porque no está hablando solamente de una función de consolar, sino que está hablando de un nombre que se le da al Espíritu Santo. Consolador, a quien el Padre enviará, oiga, enviado por el Padre, en el nombre de Jesús. ¿Se da cuenta el orden jerárquico que se da ahí y el respeto a la autoridad que se da, hermano, en el mover espiritual? El Padre lo envía en nombre de Jesús, y el Espíritu Santo viene y nos enseña todas las cosas. Por eso es que necesitamos la revelación. Se da cuenta que siempre que iniciamos o que vamos a predicar, oramos pidiendo: Señor, que venga de tu presencia un espíritu de revelación y sabiduría. ¿Por qué? Porque ese espíritu de revelación y sabiduría viene del Espíritu de Dios o en el Espíritu de Dios. Y eso es lo que nos hace a nosotros entender lo que nadie humanamente puede entender. Porque acuérdese, hermano, que las cosas del Espíritu se disciernen por el Espíritu. Humanamente no se puede comprender. Por ejemplo, hermano, cuando el ser humano trata de humanizar a Dios, comprenderlo desde la perspectiva humana, se pierde. Porque a Dios no se le puede comprender por lógica humana. Y ese es el gran problema de la teología. Yo, hermano, la verdad, la teología la respeto, pues los que estudian teología, yo digo qué bendición, ¿verdad? Porque a lo mejor van a obtener conocimiento, pero la teología no produce revelación, número uno. Y número dos, hermano, la misma palabra, teología, es la ciencia que estudia a Dios. Hermano, es que es difícil comprender a Dios por medio de una ciencia. A Dios se le conoce
por medio de una vivencia y por medio de su palabra. Pero la palabra tiene que ser revelada, porque de otra manera, hermano, no la comprenderíamos. Por eso es que Él tiene que ser nuestro maestro. Él nos tiene que enseñar la palabra. Él, hermano, nos tiene que abrir el entendimiento. Por eso usted comprende ahora de que muchas veces nosotros hemos querido entender algo y quizá en un momento no lo pudimos entender y de repente, ¡pum!, ahora lo entiendo. No fue usted, se lo revelaron, se lo dieron, se lo regalaron, ¿verdad? Entonces, Él tiene la capacidad también de enseñar. Juan capítulo 16, verso 8 también dice que tiene la capacidad de reprobar. Dice, y cuando Él venga, convencerá, oiga, al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Tiene la capacidad, hermano, de convencer y tiene la capacidad de evaluar a aquel a quien ha tratado de convencer. Mire qué impresionante, o sea, Él examina, analiza, escudriña. Él, hermano, es que el Espíritu Santo es más de lo que nosotros pensamos o creemos. A veces nosotros en nuestro lenguaje usamos mucho el Espíritu Santo, pero la vivencia que tenemos con Él es muy poca. O sea, lo tenemos como una, ¿qué le puedo decir yo? Como quizás parte de nuestro hablar, pero muy poco en nuestro vivir. Porque la verdad que el Espíritu de Dios, hermano, nos hace o nos lleva a vivir cosas tremendas. Hechos capítulo 13, si me acompaña, verso 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Mire qué interesante eso. Significa que el Espíritu Santo también tiene la capacidad de elegir para llamados. Y me llama la atención una cosa, fíjese, hermano. ¿Qué me llama la atención a mí? Me llama la atención que Pablo llega a ser apóstol de Jesucristo a los gentiles. Pero si usted se da cuenta, en el Evangelio de Mateo, si no me equivoco, capítulo 10, por ahí, verso 10, usted se da cuenta que se hace la elección de los 12 apóstoles. Los apóstoles que conocemos como los apóstoles del Cordero. Y en esa ocasión, en el capítulo número 10 de Mateo, no sé si verso 1, por favor, capítulo 10, verso 1, si usted se da cuenta, dice entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Verso 2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Fíjese bien, aquí en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, se habla del nombramiento de los 12 apóstoles, pero ahí los nombró Jesucristo. Jesús los nombra y Jesús los envía. Pero en el caso del apóstol Pablo, es el Espíritu Santo el que dice: apartadme. Fíjense, regresemos a la porción y vea lo tremendo que dice entonces en el capítulo Hechos 13. Ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Quién los llamó entonces? El Espíritu Santo. Entonces significa que los 12 apóstoles primeros que usted conoce fueron apóstoles llamados y enviados por Cristo mismo. Pero desde el libro de los Hechos, en el sentido de que Cristo parte y el Espíritu Santo entra, todos los demás son al servicio del Espíritu Santo. O sea que el apóstol Pablo fue llamado a la obra por el Espíritu Santo, elegido y llamado. Qué tremendo ese poder de elección, ¿verdad? También el Espíritu Santo testifica. Veamos Juan 15, 26. Vamos a ver. Dice: pero cuando venga el Consolador, otra vez con C mayúscula, si se da cuenta, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad,
el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. O sea que Él tiene la capacidad de testificar. Por eso, hermano, usted tiene que entender que esto va concatenado en el sentido que cuando usted y yo tenemos al Espíritu Santo, nosotros glorificamos a Cristo, porque la obra del Espíritu Santo es glorificar a Jesús. Por eso es que todo aquel que tiene al Espíritu de Dios dentro de él va a glorificar con su vida el nombre de Jesucristo y va a testificar de Jesús. Vamos a leer otros, se me quedaron otros textos cuando hablamos de la capacidad de elegir. Veamos Hechos 16, versos 6 al 7. Dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Fíjense qué tremendo es. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Mire qué impresionante. O sea, el Espíritu Santo, hermano, haciendo cosas tremendas, en visiones, mostrando cosas maravillosas. Hechos 20, 28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. ¿Quién los ha puesto? El Espíritu Santo. Por eso es que, hermano, nosotros debemos de entender que nosotros somos ministros del Espíritu, no de la letra. Hay gente que se quedó en la letra y nosotros somos ministros del Espíritu. Si no hay vida del Espíritu en nosotros, ¿qué estamos ministrando? ¿O qué podemos enseñar? Y mire, la cual Él ganó por su propia sangre. O sea, la iglesia del Señor o la iglesia de Cristo la gana Cristo por su propia sangre. Pero ¿quién puso obispos? El Espíritu Santo. A Él se le delega la capacidad de llamar, de elegir y de enviar en este tiempo que vivimos, que es la era del Espíritu Santo. También, hermano, Romanos capítulo 8, verso 14, nos dice que porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Mire qué interesante. La pregunta del millón, ¿verdad? Si el Espíritu Santo tiene la capacidad de guiarnos, ¿por qué no nos dejamos guiar? Si nosotros entendiéramos esto, hermano, no tomaríamos ninguna decisión sin que el Espíritu Santo nos la dijera. Ni siquiera intentaríamos, hermano, decidir sin que el Espíritu Santo nos haga entender si es lo correcto o no, porque Él tiene la capacidad de guiarnos. Y quiero decir una cosa, que Él sabe cómo guiarnos. Mire, hermano, qué tremendo es que en el tiempo pasado, en el desierto, ¿quién guió al pueblo de Israel? No dice la palabra que había una columna, pues. No se podían perder, iban siendo guiados. Y cuando viene Jesucristo, nos dice que Él es el buen pastor. ¿Y qué hace un pastor dentro de todas las funciones? Guiar el rebaño. Y ahora nos dice que los que son guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios. Ahora me pregunto, ¿y los que no son guiados por el Espíritu? ¿Quién los guía? ¿Y cómo quedan entonces? Tremendo, ¿verdad? Gálatas capítulo 5 y verso 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Mire qué tremendo esto. Significa, hermano, que tenemos que entender esta verdad también. La transición entre una etapa y la otra, entre el antiguo y el nuevo pacto. El antiguo pacto estaba regido por la ley. Y la ley, hermano, en el antiguo pacto, dice la misma Biblia, lo hemos leído en el libro de los Hebreos cuando hemos hablado acerca que la Biblia menciona que el antiguo pacto se volvió ineficaz, se envejeció. Pero aún con todo y esto, entendiendo, hermano, que el Espíritu Santo fue enviado para guiarnos, hay gente que prefiere volver a la ley.
Y tenemos gente, hermano, en este tiempo volviendo a la ley, queriendo regresar al antiguo pacto, sabiendo que es más seguro ser guiados por el nuevo pacto, o en el nuevo pacto por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu de Dios nos va a enseñar todas las cosas, nos va a guiar a toda verdad, dice la palabra. ¿Para qué quiero llegar? ¿Para qué quiero regresar a aquello de donde me sacaron? Si ya nos sacaron del antiguo pacto, ¿para qué queremos volver ahí? Si el antiguo pacto descalificó, si aún Moisés, hermano, en el antiguo pacto no pudo entrar a la tierra prometida, sino que para entrar a la tierra prometida, hermano, solamente se puede entrar a través de la gracia del nuevo pacto, que vamos a tener que estudiarlo profundamente también. Y luego Romanos 8:26 nos dice otra cosa más, dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Oiga, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mire qué interesante, hermano, cuando nosotros llegamos a la comprensión de estas cosas. Se da cuenta, hermano, que a veces nosotros mismos hemos orado sin saber lo que nos conviene. Y cuando entendemos esto, nos damos cuenta que es mejor que el Espíritu Santo interceda por nosotros, porque Él sí lo conoce y Él sabe lo que nos conviene. Porque si al Espíritu Santo le dieron la capacidad de interceder por nosotros, es porque Él sabe lo que nos conviene. Yo creo, hermano, que cuando entendemos esto, empieza a cambiar nuestra relación con Dios. Ya dejamos de nosotros de ser los que quieren dirigir a Dios y comenzamos a ser dirigidos por Dios. Porque si usted se da cuenta, el creyente inmaduro o el creyente niño, el creyente niño se caracteriza por querer decirle a Dios todo lo que Él quiere que haga. Se da cuenta, el niño no pregunta al papá: papá, ¿qué querés que haga? Sino que el niño le dice al papá: papá, quiero esto, papá, quiero lo otro, papá aquí, papá allá. Porque él está en el momento de su vida donde él quiere decidir por él mismo. Pero el creyente maduro es aquel que dice: no, Señor, que se haga tu voluntad. Tu voluntad es mejor que la mía. Lo que a mí me conviene solo tú lo sabes, Señor. Por ejemplo, hermano, entender y confiar en esto es su mayor bendición. Confiar en que en esto, en que Dios siempre sabe lo mejor para nosotros. Aún en los momentos más difíciles y en las situaciones más tremendas que hemos vivido, usted puede decir: Señor, ¿por qué pasé por esto? Yo le respondería: Él sabe lo mejor para usted. Punto. Yo no le puedo dar otra respuesta que esa. ¿Por qué? Porque, hermano, si usted el día de mañana, cuando usted salga de este plano y usted pueda ver las cosas desde otra perspectiva o desde la perspectiva de Dios, usted se va a dar cuenta que Dios hizo lo mejor para usted, tomó la mejor decisión por usted. A mí no se me olvida que tras la muerte de su esposa, me acuerdo yo que el apóstol Germán Ponce de Benecer, Honduras, después del fallecimiento de la esposa, dijo: hermano, yo estoy seguro que Dios sabía qué era lo mejor para mi esposa. Hermano, y estaba hablando del fallecimiento de su esposa. Y él dijo: estoy seguro que Dios sabía qué era lo mejor para ella. En lugar de renegar y en lugar de enojarse contra Dios por la pérdida de su amada, entendió que eso era lo mejor para ella. Yo le voy a decir una cosa, hermano, mire, le voy a poner un planteamiento. Usted en este momento no lo puede entender, pero se lo voy a plantear simple y sencillamente solo una de las pequeñas posibilidades. No estoy diciendo que así sea, posibilidades. Y si el Señor sabía que se podía perder o descarriar en el futuro o apartar, pues, o desanimar de la fe, y dijo: no, antes que eso pase, pum. Dos. Y si el Señor sabía que su misión en esta tierra ya se había cumplido
y que lo mejor para ella estaba allá, que de hecho así es para todo, lo mejor está allá, no está aquí. Y la decisión de Dios de llevársela siempre opera en bien. ¿Por qué? Porque está mejor que nosotros, hermano. Todas las cosas ayudan a bien. Y el apóstol Pablo lo decía de esta manera: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, si es ganancia, no se podía enojar porque se la había llevado. Tenía que entender que era lo mejor para ella. Sobre todo cuando yo encuentro en las escrituras un salmo que habla de la satisfacción. Fíjense, hermano, qué tremendo cuando hablamos de la satisfacción, porque ¿cuántos de nosotros buscamos la satisfacción? Todos queremos ser satisfechos, ¿va? Y fíjense, hermano, que hay un salmo, no me recuerdo, la vez pasada lo buscamos, si alguien me ayuda ahí, pero hay un salmo que dice: estaré satisfecho cuando despierte frente a ti o cara a cara ante ti, algo por el estilo, algo así lo dice. Si alguien me lo puede buscar en una de las aplicaciones, ponga ahí en la búsqueda satisfecho. Salmo 17:15, si me lo pueden poner en pantalla, y yo creo que tengo una traducción bien preciosa, si la vamos a buscar ahí. Mire qué tremendo. Yo toco temas así porque a veces son importantes para nosotros comprenderlo, porque a la simple, a veces no logramos comprender la profundidad de lo que nos conviene. Vamos a ver, Salmo 17:15, ¿cómo dice ahí en pantalla? En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Fíjese, ¿cómo lo dice? ¿Alguna otra traducción que me lean? ¿Ah? Hasta semejanza. Pero búscame ya le voy a decir yo. La Nueva Traducción Viviente, quiero verlo, dice así. Ajá, diga. Sí, lean. Oiga eso. Y quedaré satisfecho. Oiga, se lo voy a leer yo aquí, dice: porque soy recto, te veré. Cuando despierte, te veré cara a cara y quedaré satisfecho. Oiga, hermano. Y de ahí salió un canto, hermano, que dice: satisfecho estaré cuando despierte en tu gloria y pueda verte cara a cara. Hermano, es que la satisfacción verdadera nuestra va a ser esa. Veámoslo ahí. Va, oiga, despertar y verme en tu presencia será mi mayor alegría. O sea, hermano, y no entonces entendemos que lo que nos sucede siempre es para bien. Él sabe lo que nos conviene. Por eso cuando usted le esté pidiendo algo a Dios y Dios no se lo dé, uno, no se enoje, y dos, no trate de doblarle el brazo a Dios, porque por algo no se lo quiere dar. Quizás no le conviene. Y si no le conviene, ¿para qué lo quiere? Porque usted puede decir: no, Señor, yo eso quiero, yo eso quiero, yo eso quiero, yo eso quiero. Y usted se lo puede proponer incluso y alcanzar en sus fuerzas. Pero eso no significa que Dios esté con usted en eso. Significa que Dios le está diciendo: bueno, hacelo, pero baja en tus fuerzas. Vas a expensas tuyas. Y eso es bien difícil, hermano. Yo prefiero que el Señor vaya conmigo. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel salió de Egipto? Dice que Dios no lo llevó por el camino más corto. Wow, qué tremendo. Yo le decía: Señor, tantos años de esclavitud y no lo llevas por el camino corto. Sí, pero es que el camino corto, la ruta del camino corto implicaba pasar por ciertos lugares donde habían ejércitos fuertes. Y ellos iban a desanimar cuando vieran esos ejércitos. Entonces Dios sabía lo que podían y lo que no podían soportar. Qué tremendo, hermano.
Así es que el Señor lo sabe todo. Usted siempre dígale: Padre, yo prefiero tu voluntad y no la mía. El Espíritu Santo escudriña, 1 Corintios 2:10, intercede. Entonces, con todo esto queda demostrado que el Espíritu Santo es una persona. Pero entonces ahora queda por demostrar también bíblicamente el tema de que el Espíritu de Dios también es Dios mismo, o la divinidad del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es declarado Dios en el Antiguo Testamento. Veamos los ejemplos. Vamos a hacer una comparación de algunos textos que están en el Antiguo Testamento y que se repiten en el Nuevo. Veamos Isaías capítulo 6, verso 8 al 10. Isaías capítulo 6, verso 8 al 10 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Verso 9. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Ahora veamos Hechos 28, Hechos capítulo 28 y verso 25. Dice: y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Ahora, me interesa que vea esto, verso 25, ahí regréseme al 25. Dice: y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse le dijo a Pablo esta palabra: bien habló ¿quién? Entonces, Hecho dice que el que habló fue el Espíritu Santo. Pero si usted regresa a Isaías capítulo 6, verso 8, después oí la voz del Señor. Entonces Isaías dice la voz del Señor, y Hechos dice que el Espíritu Santo fue el que habló. Es el mismo. ¿Se está dando cuenta? O sea, el Espíritu Santo es Dios mismo. Ahora, vea esto. Jeremías capítulo 31 y verso 33. Vamos a ver otra. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Verso 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Veamos cómo dice Hebreos capítulo 10, verso 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. La misma porción, solamente que Jeremías hace énfasis en que el que dijo esto fue Dios, pero Hebreo dice que el Espíritu Santo lo habló. ¡Qué tremendo! Y usted puede decir: se están contradiciendo entonces. Si el Espíritu Santo no fuera deidad o no tuviera los atributos de Dios en sí mismo, sería una contradicción. Pero aquí está hablando con la misma esencia que tiene uno, la tiene el otro. El Espíritu Santo es declarado Dios también en el Nuevo Testamento. Fíjese, Hechos 5, versos 3 y 4. Fíjese qué tremendo esto. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Sigamos hasta el verso
hasta el verso 4. Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿No has mentido a los hombres, sino a quién? ¿Y a quién dice que le mintió? Al Espíritu Santo. Vea el verso 3, regrese al 3. Dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y luego dice: no le has mentido a hombres, sino a Dios. Entonces el Espíritu Santo es Dios, ¿verdad? Luego también veo 2 Corintios capítulo 3 verso 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Tremendo. O sea, hermano, no hay duda de que el Espíritu Santo no solamente es una persona, sino que también es Dios. Por eso nosotros no podemos reducir al Espíritu Santo fuera del hecho de que Él es una deidad. Él es Dios mismo, así como Jesús también es Dios mismo. No como otros intentan decir que es un profeta, que es un enviado, como cualquiera otro. Estaba leyendo hace poco una información acerca de una corriente, de como muchas que han salido, que mencionan a Jesucristo a la altura del profeta Mahoma y de cualquier otro, Buda y otro montón, y que dice que todos ellos fueron enviados por Dios a diferentes razas para comunicar el mensaje. Imagínense qué tremendo, poner a Jesús en el plano de cualquier otro. Eso es una blasfemia. O como otros, hermanos, igual, repito, como por ejemplo testigos de Jehová, que no aceptan que Jesucristo es Dios, sino que hablan que Él es un profeta o que Él es como hijo de Dios, pero no Dios en esencia. Entonces estaríamos hablando de un Dios que quizás ellos quieren manifestar como solamente Él en la estatura de Dios y el Espíritu Santo y Jesucristo en una estatura inferior. Pero bíblicamente estamos viendo que no es así. Estamos viendo que hay una deidad en el Espíritu Santo. Entonces mire, también el Espíritu Santo es declarado Dios en razón de sus atributos. Veamos esto. Salmo 139, versículos del 7 al 10 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? Oiga, ¿y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Pero quiero que regrese por favor al versículo 7. Fíjese: ¿a dónde me iré de tu espíritu? Significa entonces que el Espíritu Santo está en todas partes. Significa que el Espíritu de Dios es omnipresente. Y la omnipresencia es una característica de Dios. Entonces también el Espíritu Santo tiene el atributo de ser omnipresente. Número 2, 1 Corintios 2, 10 y 11, que ya lo leímos, el 10, dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Verso 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. También Él es omnisciente, todo lo sabe. Y ese es otro atributo que le corresponde a Dios. Y el Espíritu Santo también lo tiene. Y lo más profundo es que Hebreos 9:14 dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Oiga, ahí habla del Espíritu eterno. Significa que el Espíritu de Dios tiene otro atributo que solo Dios tiene: es eterno. Significa que existe
desde siempre. Es eterno. No fue creado como todas las demás criaturas. Y el único que puede llevarse esa, ¿qué le puedo decir yo? Ese atributo es Dios mismo. Solo Él es no creado. Él es el único que nunca fue creado, pero Él ha creado todo lo que existe. Por eso la pregunta y la razón por la cual los científicos, los ateos y toda esta gente no logra entender esto, es porque la pregunta es: ¿quién creó a Dios? Porque ellos asumen que Dios tuvo que haber sido creado, porque la ciencia indica que todo debe tener un origen o un inicio. Por eso es que yo le digo que ninguna ciencia puede estudiar a Dios, porque desde el momento que es ciencia se escapa, o mejor dicho, Dios se escapa de todo lo que la ciencia puede enmarcar. Entonces la pregunta de ellos es: bueno, sí, está bien, ustedes dicen que todo el universo es creado por Dios, pero ¿y a Dios quién lo creó? Y bien tremendo, porque ellos caen también en el tema de que si ellos me quieren vender la idea de que el universo empezó por un Big Bang, ¿verdad? El famoso Big Bang, yo le diría: ¿quién produjo el Big Bang? No, que fue una chispa. ¿Y quién produjo la chispa? O sea, siempre tiene que haber alguien detrás de todo eso, y ese alguien es nuestro Dios Todopoderoso, que no tiene principio ni final, dice la Biblia. Dice la Escritura, hermano, que Él es el principio y el fin, el alfa y la omega. Amén. Entonces, concluyendo con todo esto, entendemos que el Espíritu Santo es una persona divina, o que hay divinidad en Él, hay deidad en Él. Por eso, hermano, el propósito de este módulo que estamos estudiando hoy es aprender como creyentes a relacionarnos con Dios a través del Espíritu Santo y a entender todo lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, todo lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en nosotros. Aquí vamos a aprender a tener una relación más cercana, más próxima, pero mejor dicho, más eficaz con Dios a través del Espíritu Santo. Amén.